Bienvenidos a Virbac Contigo, el podcast veterinario que te acompaña en tu formación. Hoy empezamos una serie de podcasts en los que vamos a tratar distintos aspectos relacionados con las dos enfermedades de mayor frecuencia en gatos senior. Conoceremos las claves para un enfoque dietético efectivo en el gato con enfermedad renal crónica y osteoartritis de la mano de Salvador Cervantes. Hola Salva, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, bienvenido, gracias. Para aquellos que aún no conocen a Salvador Cervantes, es veterinario de hace más de 25 años, licenciado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es miembro desde 2003 de la American Association of Feline Practitioners y desde 2008 también lo es del International Society of Feline Medicine. Asimismo, es miembro activo del Grupo de Estudio de Medicina Felina de AVEPA. 15 años después de haber fundado SA Veterinaris, es el director médico de la Clínica Felina Barcelona, centro especialista y de referencia en medicina felina en Barcelona. Es un placer para nosotros contar con Salva para estos podcasts y estoy seguro que vamos a aprender mucho. Dicho esto, damos comienzo al podcast de hoy en el que daremos un repaso de la enfermedad renal crónica. Vamos a ello. Salva, en primer lugar, ¿nos puedes aclarar qué es y qué no es la enfermedad renal crónica felina? Hola, muy buenas. En primer lugar, quería agradecer la invitación para compartir este rato con todos vosotros y vosotras. Y contestando ya a esta primera pregunta, pues decir que, como ya sabrán los que me conocen, me gusta siempre recordar que la enfermedad renal crónica y su estadiaje por la IRIS no es un diagnóstico per se, sino que es un término que a modo de paraguas engloba todas las enfermedades renales crónicas del perro y del gato. La IRIS, la Sociedad Internacional con el Interés para el Estudio del Riñón del Perro y el Gato, se aprovecha de este término para que los clínicos podamos guiarnos correctamente en el camino del diagnóstico y su posterior tratamiento de los pacientes renales. La mayoría de las veces es verdad que se trata de un proceso degenerativo, como es la nefritis intersticial, iniciado por una patología, alteración o incluso por un estrés oxidativo crónico. Pero también puede ser por algo más puntual, que dañó al riñón alterando su función, como una infección bacteriana, una obstrucción del flujo urinario por un ureterolito o una obstrucción uretral por un espasmo. Esto produce, si se afecta suficiente masa renal y la subsiguiente pérdida de nefronas, un proceso fibrosante por un lado, en estas nefronas que se murieron, y hipertrófico en el otro, por el otro lado, es decir, en las nefronas que sobreviven. Entonces, Salva, si has dicho que no es un diagnóstico, ¿cómo diagnosticamos la enfermedad renal crónica felina? Bueno, pues es muy buena pregunta, porque el diagnóstico de la enfermedad renal crónica va a depender un poco de la fase IRIS en la que nos encontremos. Así, en las primeras fases, fase 1 y 2 inicial, podemos llegar a decir que un paciente felino sufre de enfermedad renal crónica si cumple una de estas 3-4 condiciones. La primera sería una creatinina o un SDMA que vayan aumentando persistentemente sin motivo prerrenal, aunque sigan dentro del mismo intervalo del intervalo normal de ese parámetro. ¿De acuerdo? Fijaros en este punto que todavía no estamos por encima de lo que sería, por ejemplo, una creatinina por encima del 1,6. Pero un paciente que esté en un día está en 0,7, al siguiente está en 0,9, al siguiente está en 1,2, ya podemos sospechar de que ese gato está empezando a sufrir de manera crónica del riñón. La segunda condición que podemos clasificar a un paciente felino como enfermo del riñón de manera crónica sería con una imagen renal alterada, ya sea por radiografía o más comúnmente por ecografía. La tercera condición sería tener una proteinuria aumentada por encima de 0,4 en el gato en el ratio proteína-creatinina. Y por último, se supone que si se mantiene de manera persistente en el tiempo un SDMA por encima de 14 microgramos por decilitro, sin otras alteraciones, puede ser suficiente también para el diagnóstico de la enfermedad renal crónica. En cambio, en fases más avanzadas, fase 2 avanzada, 3 y 4, necesitaremos tener la creatinina o el SDMA persistentemente aumentados, siempre que el paciente esté bien hidratado. O en un paciente deshidratado podemos tener una creatinina aumentada con una densidad urinaria baja, por debajo de los 1035. Ok, con esto entendemos que solo una creatinina o un SMA no son suficientes para diagnosticar una ARC, ¿es así? Pues sí, es así. Necesitamos
al menos 2 de estas condiciones. 2 creatininas por encima de 1,6 miligramos decilitro, separadas el tiempo suficiente para hidratar correctamente al paciente, una creatinina por encima de 1,6 miligramos decilitro y una densidad de orina más baja de lo normal para un paciente deshidratado. Podemos utilizar el SDMA, pero el SDMA sería más bien una ayuda y no algo esencial como si lo es la creatinina. Además, debemos tener claro que la creatinina y la densidad de orina son creíbles, es decir, no siempre que tenemos estos valores son totalmente creíbles. Necesitamos conocer el tipo de alimentación y la condición corporal del paciente para leer correctamente estos 2 valores. Esto nos permitirá diferenciar si se trata simplemente de una deshidratación o de un problema prerrenal o estamos frente a una enfermedad renal propiamente dicha. Ok, y si la creatinina alta es indicativo de alteración de la función renal, ¿nuestro objetivo primordial será bajarla? Pues no, la creatinina no es un objetivo, es un marcador, no es un tóxico y por lo tanto no vamos a empeorar el riñón aunque la creatinina esté más alta o más baja. No nos tenemos que obsesionar en bajar la creatinina. Tampoco es causante de los signos de las crisis urémicas, como sí lo puede ser la urea. Debemos tener cuidado en interpretar y transmitir al propietario una mejora de la función renal asociada a una bajada de la creatinina. Entendido. ¿Y el SDMA cuándo tiene mayor utilidad clínica? Mira, personalmente yo me baso en la creatinina para el diagnóstico y clasificación, estadiaje de la enfermedad renal crónica, pero uso el SDMA en 2 casos muy puntuales. Lo utilizo ante una bajada de peso muy marcada. Recordemos que la pérdida de masa muscular hace que la creatinina disminuya de manera artefactual, es decir, la creatinina se hace en el músculo. Si pierdes masa muscular, la creatinina baja sin que realmente se haya mejorado la función renal. Si tu paciente ha perdido masa muscular, es mejor que te fijes también en el SDMA por si las moscas. ¿De acuerdo? La segunda causa o el segundo momento en el que yo me fijo más en el SDMA es si sospecho de hipertiroidismo, ya que parece que en las situaciones de hipertiroidismo el SDMA se ve menos afectado que la creatinina. Y como me gusta decir, debemos recordar que siempre estamos tratando pacientes, no números en una hoja. Nuestro objetivo debe ser que el gato esté mejor, no que los números de la hoja estén mejores. A veces, buscando que que los números del gato estén mejor, el paciente sufre porque tiene pérdida de masa muscular, porque pierde calidad de vida, etc. Es claro. Y con todo esto que hemos hablado hasta ahora, ¿nos podría resumir los pasos del protocolo diagnóstico del gato con enfermedad renal crónica? Sí, claro, casi te diría, no hago otra cosa. Pensar que el 30 y pico % de los casos que nos llegan con más de 10 años van a pasar, o incluso más, porque el 30 y pico % de los gatos de más de 10 años van a sufrir del riñón, pero casi todos los gatos con más de 10 años van a tener una pérdida de masa corporal, y muchas veces asociado también a un proceso de más producción de orina, y eso incluye como primer objetivo y diagnóstico a descartar la enfermedad renal. Con lo cual, para todos estos gatos que pierden masa muscular y que además están orinando más de lo normal, los pasos para el diagnóstico son los siguientes. Lo primero, necesitamos hacer una buena anamnesis, es decir, preguntar al propietario por antecedentes, factores de riesgo, tener muy clara la raza que tiene el paciente. Si es de pelo largo, por ejemplo, podría tener enfermedades congénitas, como la enfermedad poliquística renal. Como segundo paso, por supuesto, y bien barata que es, la exploración física general, donde aparte de hacer todo lo que siempre hacemos, debemos siempre anotar el peso, como no, valorar la condición corporal, valorar la presión arterial sistólica y, en el caso de no tener un aparatito para mirar la presión arterial, al menos poder valorar el fondo de ojo, porque más de la mitad de los gatos que tienen presión arterial nos llegan con alteraciones en el fondo de ojo. Debemos auscultar bien, porque muchas veces tanto problemas de tiroides como problemas renales se asocian a hipertensiones y las hipertensiones nos afectan al corazón. Debemos palpar bien ambos riñones con suavidad, porque si tenemos infecciones o piedras pueden ser dolorosos y eso puede hacer que el gato diga hasta aquí hemos terminado la visita, con lo cual con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Y tras esto deberemos obtener siempre una muestra de sangre y otra de orina. En esta primera de orina la podemos pedir al propietario, si tenemos correctamente entrenado a nuestro equipo de recepción, que
nos traigan una muestra desde casa y si no, obtenemos la muestra en la misma clínica mediante cistocentesis, que es bien fácil y además nos permite hacer todas las pruebas que después necesitamos hacer. ¿De acuerdo? En estas pruebas con la orina lo que debemos hacer es, primero y básico, mirar la densidad, una tira de orinas, teniendo muy en cuenta que los nitritos, los leucocitos, la propia densidad estimada por tira de orina no nos sirven, con lo cual estos 3 factores eliminarlos y después siempre valorar el sedimento. Si el sedimento es rico en neutrófilos o neutrófilos con ya microorganismos fagocitados, deberíamos, si hemos cogido esta muestra por cistocentesis, recomendar un cultivo, y si el sedimento es inactivo, no hay células, entonces, y lo hemos cogido por cistocentesis, podemos recomendar siempre hacer un ratio proteína-creatinina. ¿Podemos hacer también un ratio proteína-creatinina en una orina por micción espontánea? Sí podemos, siendo conscientes de que si da positivo deberíamos volver a repetir. Pero cada vez hay más estudios que nos indican que no, normalmente el gato que no tiene proteinuria no lo tiene, lo obtengas por cistocentesis o lo obtengas por micción espontánea. Con la muestra de sangre necesitaríamos hacer lo que se llama un perfil sanguíneo geriátrico, donde buscamos un hemograma para ver si hay anemias típicas de las enfermedades renales o si hay leucocitosis, por ejemplo, para saber si hay una infección en ese riñón o por si hay un tumor en ese riñón, y unas bioquímicas. En esas bioquímicas las podemos separar en bioquímicas básicas, donde miraremos proteínas, albúmina, lógicamente creatinina, SDMA si queréis, urea, enzimas básicas del hígado como la LT, la fosfatasa alcalina, y sobre todo en este caso, muy importante, los iones, el potasio, el cloro, el sodio, el fósforo y el calcio ionizado. Si se puede, en el calcio ionizado. Si no se puede, entonces calcio total. Pero recordar que en gatos el calcio total no se puede corregir por la fórmula que utilizamos en perros con la albúmina, con lo cual no podemos estimar el calcio ionizado si no lo tenemos como valor propio, ¿vale? Y como bioquímica avanzada, os recomiendo que además a todos los gatos con más de 10 años añadáis una fructosamina para descartar diabetes. Entre el 0,5% y el 2% de los gatos a esta edad van a sufrir de diabetes, y entre el 5 y el 15% van a sufrir de hipertiroidismo, 2 comorbilidades muy importantes, y sobre todo el hipertiroidismo se ha demostrado que además es nefrotóxico para el riñón, así que hay que mirar esa T4 sea como sea. Por último, se puede hacer en esa primera visita, si el propietario ya lo quiere, para sacarse las cosas de encima, y los propietarios se estresan mucho de sacar a sus gatos de casa, así que todo lo que podamos hacer en esa primera visita mejor. Entonces, si podemos además añadir unas pruebas de imagen, pues perfecto, porque son las que, todo lo otro nos sirve para clasificar la enfermedad renal, pero las pruebas de imagen son las que nos van a decir qué tipo de enfermedad tenemos. De las 20 y pico que hay que afectan al riñón, pues si estamos delante de una enfermedad obstructiva, si estamos delante de una enfermedad degenerativa, si estamos delante de un tumor, esto lo sabremos por ecografía o, en su defecto, radiología. Cada vez más volvemos a hacer ecografía y radiología. Bueno, es un resumen y muy detallado. Un poco, ya sabes que yo me gusta enrollarme. Antes nos comentabas que la densidad de orina está relacionada con la alimentación del gato. Sí. ¿Nos puedes detallar un poco más cómo debemos interpretarla? Pues mira, la densidad de orina se debe interpretar a la luz de lo que el gato come. Si un gato solo come pienso seco y su riñón es totalmente funcional, son de estos gatos que cuando cogemos la orina está mucho más concentrada a 1040. Son de estas que lo pones en el refractómetro y no ves. Casi no hay número que te marque cómo de alta es la densidad de orina. En cambio, si el gato come solo lata, solo pienso húmedo, la densidad de orina estará entre 1035 y 1040, que de hecho es lo normal para un gato si se alimentara, por ejemplo, con ratones, ¿de acuerdo? Recordemos que el ratón aporta entre un 60 y un 80% de agua, igual que aportarían, por ejemplo, las latas, ¿de acuerdo? Si el gato come una dieta mixta, pues estaremos alrededor de 1040, dependiendo de la proporción de dieta seca versus húmeda que tome ese gato, y si el gato está deshidratado pero el riñón funciona correctamente, la densidad de orina otra vez nos debería salir muy alta. Esto es muy importante porque muchas veces nos hacemos un poco de trampas al solitario y tenemos un gato que con 2 años tenía la densidad altísima porque solo comía pienso seco, lo vemos 8 años más tarde, la densidad de orina ha bajado pero sigue estando
cerca de 1040 y pensamos, pues el riñón está muy bien. Hombre, ese riñón algo le ha pasado desde los 2 años hasta los 10 para que pierda esa capacidad de concentración, ¿de acuerdo? Es importante que recordéis además que la densidad debe ser valorada también antes y después de poner fluidoterapia, así como antes y después de iniciar la fluidoterapia deberemos siempre pesar al paciente. Estas son 2 cosas que sobre todo los veterinarios más jóvenes se olvidan, ¿vale? Y algunos mayores también, las cosas como son. Pero la densidad debe ser valorada antes y después de hacer cambios dietéticos o, si lo tienes hospitalizado, antes o después de poner la fluidoterapia. Fantástico. Y para finalizar este primer podcast en el que nos hemos centrado en la enfermedad renal crónica, ¿nos puedes hablar de alguna herramienta nueva o novedosa que tengas en mente? Mira, la nueva herramienta diagnóstica y que llegó a los laboratorios en España hace un mes y poco, a finales del 2023, fue el factor de crecimiento de los fibroblastos, lo que se llama el FGF23. Se descubrió a principios de los 2000 y sabemos que está muy ligado al metabolismo del fósforo. A nivel clínico nos va a servir de 2 maneras. De una manera como factor pronóstico y otro como modificador del tratamiento dietético. Déjame que me explique. El FGF23 puede ser un indicador del tipo de fenotipo de la enfermedad renal. Es decir, cuando un veterinario ve a un gato que sufre del riñón, a todos nos ha pasado y además nos pasa y metemos la pata, sobre todo si empatizamos demasiado con el propietario, le dices, ves a la persona afectada, su gato está enfermo del riñón y le dices, no pasa nada, es una enfermedad lenta, es una enfermedad que a lo mejor su gato va a vivir 3, 4, 6 años más, no pasa nada. Y en cambio, en ese gato con el que tú has empatizado con el propietario y le has dicho todo eso, ese gato al cabo de un año y medio, ha muerto. Y hasta ahora no sabíamos por qué. Parece que una de las cosas que está muy relacionada con este fenotipo, digamos, más rápido, más progresivo, sería la capacidad que tienen estos pacientes de tener sobrecargas de fósforo y que nosotros no éramos capaces de valorar solo mirando el fósforo. ¿De acuerdo? El FGF23 pues, ha visto que los gatos que tienen valores más altos de FGF tienen más facilidad para que su enfermedad vaya más rápido. Por otro lado está para la modificación del tratamiento. Hasta ahora, como solo miramos el fósforo y no siempre, no éramos conscientes de esta sobrecarga de fosfato que el gato podía tener. Entonces, hoy en día, si el gato tiene al menos con los estudios que tenemos hasta el momento, se ha estudiado mucho, pero seguro que ahora que se ha puesto a disposición del veterinario clínico todavía vamos a seguir aprendiendo, como en su día pasó con el SDMA. Si tenemos más de 400 picogramos mililitro, sabemos que ese paciente necesita todavía una restricción más marcada de fósforo. Si el gato ya estaba con una dieta renal, necesita una dieta renal que contenga o menos fósforo o una fuente de fósforo que no sea tan fácilmente absorbible. Y ahí no me quiero meter porque yo no soy nutricionista, pero sabemos que las fuentes de fósforo orgánica e inorgánica no se absorben igual. Con lo cual, si tú tienes un gato que te sale y ya está tomando una dieta renal, la que sea, pues a lo mejor puedes pasar a otra, a lo mejor puedes pasar al KJ de Virbac. Si tienes al gato entre 300 y 400 picogramos, de momento, monitoriza y no hagas nada más, y ves si va para arriba o para abajo, y si lo tienes por debajo de 300, la dieta que tiene es la correcta. Pues una muy interesante herramienta que nos traes y que seguro será de gran utilidad para los colegas veterinarios. Pues muchísimas gracias, Alba, un placer escucharte y seguir aprendiendo contigo sobre el abordaje y diagnóstico de la enfermedad renal crónica en gatos. Muchas gracias a vosotros, nos vemos. Gracias por escuchar Virbac Contigo. Síguenos para estar al día de los últimos contenidos de formación veterinaria.